Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hoy vamos a tomar a la paciencia como tema central de nuestro mensaje. La paciencia es una virtud que quizás la mayoría desearía poseer, pero que se vuelve tan resbaladiza a medida que las circunstancias son apremiantes o tentadoras, o creemos que son de urgente reacción. Sobre la paciencia, grandes hombres han escrito un sinnúmero de elocuentes frases resaltando sus ventajas, y entre aquellas muchas frases, solo voy a citar dos para dar matiz a este mensaje. La primera frase dice: lo que no se puede evitar hay que llevarlo con paciencia, y lo dijo Horacio. Y la segunda frase que citaré dice: la clave de todo es la paciencia. Obtienes un pollo cuidando un huevo, no rompiéndolo. Lo dijo Arnold H. Glasgow. Vayamos ahora a la Biblia en su epístola a los Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, donde el apóstol Pablo nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ante todo, analicemos dos cosas en este pasaje bíblico que, aunque para muchos puedan ser obvias, quizás para otros no lo sean tanto. Cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, no se refiere directamente a algo que nosotros podamos cultivar con disciplina, determinación o propósito altruista, sino al resultado o consecuencia que produce en nuestra vida estar bajo la dirección del Espíritu de Dios, o en otras palabras, de cuánto hayamos entregado nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesucristo, pues es esto lo que producirá todos estos frutos, no nuestro simple deseo o esfuerzo humano, lo cual sería estéril. Por esto vayamos unos versículos más atrás en este mismo capítulo 5 de Gálatas, desde el verso 16 hasta el 18, que dicen así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que hay dos formas de vivir. La una es abandonarnos a los deseos de nuestra carne, lo cual producirá una conducta mundana, por cierto, como ya veremos enseguida. Y la otra forma de vivir es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Estas dos formas de vida, dice el apóstol, que se oponen entre sí. Entonces, este capítulo 5 de la carta a los Gálatas, a partir del verso 19, nos dice que si sois guiados por el Espíritu, es una condición, no estáis bajo la ley. Esto lo que significa es que no son condenables o no somos condenables. Y continúa el versículo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es evidente que estas obras de la carne que Pablo ha citado son contrarias a los frutos del Espíritu, y entre estas obras hay algunas, como las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas y disensiones, que directamente tienen que ver con la falta de paciencia. De manera que la paciencia, la verdadera paciencia que permanece activa en todo momento, solo puede ser nuestra fiel compañera cuando es producida como resultado de una vida regida por el Espíritu de Dios. Sin embargo, es pertinente aclarar que mientras estemos en la carne, siempre estaremos en riesgo de perderla, por lo cual debemos estar alertas, recordando aquel refrán que dice: hasta una pequeña mosca puede perturbar a un sabio. Si preguntásemos a varias personas sobre qué cosas les hacen perder más su paciencia, podríamos reunir una enorme cantidad de causas muy distintas unas de otras, y cosas que a algunos les causarían gran perturbación, a otros los harían sonreír.
De modo que la paciencia está íntimamente relacionada con nuestra forma particular de ser y de ver el mundo. Y la tolerancia a hechos externos, pero también está relacionada con su propia capacidad de contención. Es así que si para alguien puede serle muy difícil tolerar determinada situación, a otro puede serle muy complicado guardar silencio sobre algo que debe callar, porque la paciencia está vinculada al tiempo también. Otro viejo y conocido refrán dice que el diablo solo tienta a aquel con quien ya cuenta. Es decir, que de acuerdo a cómo seamos cada uno, seremos tentados. Y si somos débiles para soportar ciertas cosas, allí estará la oportunidad para que la soga de nuestra paciencia se arranque. En contraste, el insigne apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13, en sus versos 4 y 5, nos dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Recordemos que Dios es amor, conforme está escrito en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, que añade: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, comparando estas dos enseñanzas, la una de Pablo y la otra de Juan, ¿qué quiere decirnos eso de que el amor es paciente? Pues que la paciencia es de Dios y por ello los cristianos debemos estar llenos de ella y no ceder a la tentación de que se rompa. Ahora complementemos esta enseñanza con aquel pasaje que se refiere al arrepentimiento en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, cuando dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La paciencia de Dios para con nosotros puede parecernos hasta sorprendente debido a la levedad de nuestra vida terrenal, pero recordemos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, conforme está escrito en la misma segunda carta de Pedro, apenas un versículo antes del que cité hace un momento. Es decir, aquello que para nosotros representa una incontable sucesión de generaciones, para Dios no existe, pues el tiempo es solo una especie de ilusión relativa, como ya lo expresó Albert Einstein. Entonces, esa paciencia que Dios tiene para nosotros es la que debemos practicar para con los demás, recordando también lo escrito por el apóstol Juan en su primera epístola, conocida como Primera de Juan, en su capítulo 2, versos 5 y 6, que indican: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y quien dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Pero cuidado, la paciencia no significa permisividad sin límites, y es necesario saber discernir en qué, cómo, cuándo y hasta dónde debe llegar nuestra paciencia, y por qué y de qué manera podría culminar. Lo que quiero decir es que la paciencia es solo acción suspendida, esto es, una actitud de observación y vigilancia sobre los hechos que motivan nuestra paciencia, previo a la toma de decisiones calculadas inteligentemente y siempre en un marco de justicia. Para poner en contexto esto, voy a permitirme dar unos ejemplos a continuación. No podemos esperar indefinidamente que un tren llegue a la estación para poder viajar a otro lugar. No debemos esperar eternamente que un hijo acostumbrado a ser ocioso busque trabajo. No es inteligente esperar que alguien acostumbrado a vivir de la estafa y del robo cambie su manera de ser. No es lógico esperar que alguien con espíritu belicoso e intransigente cambie de la noche a la mañana como por arte de magia. No es prudente esperar que un sujeto altivo y soberbio se convierta de pronto en un hombre humilde y benévolo. No es aconsejable que una mujer que recibe todo tipo de maltratos por parte de su marido espere que éste cambie y se mantenga unida a él. Sin embargo, hay quienes aconsejan que aguante los golpes y ofensas indefinidamente. No se trata de que sea imposible que estos cambios puedan darse.
pues Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona, por distanciado que esté de Él, de la verdad y de la justicia. Por eso la oración intercesora por estas personas debe ser siempre nuestra práctica, como dice Romanos capítulo 12, verso 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Por otra parte, recordemos lo dicho en la misma epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 18, en los siguientes términos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Notemos que hay una condición que plantea el mensaje. Si es posible, dice claramente. Y hay otra condición más que dice, en cuanto dependa de vosotros. Y aquí no se refiere a los hermanos en la fe, sino a todas las personas. Porque cuando dice a todos los hombres, es claro que la Biblia se refiere a hombres y mujeres, pero de manera general. Ahora bien, ¿cuándo será que no dependa de nosotros? Pues bien, tengamos en cuenta que hay personas que aunque usted no actúe contra ellas, ni les dé motivo alguno, pueden hacer cosas en su contra, las cuales pondrán disidencia entre usted y ellas. Y esas cosas pueden ser de distinta índole, incluso de origen ideológico y hasta de la administración pública. Incluso no solo contra nosotros, sino también contra la comunidad en que vivimos. En tales circunstancias, deberíamos preguntarnos, ¿debemos mantener una actitud paciente esperando cruzados de brazos mientras el mal se derrama y la injusticia se enseñorea? Ya sea que se trate de relaciones personales o que comprometan a un conglomerado humano, debemos pasar de aquel estado de acción suspendida que mencioné hace unos minutos a un estado de movimiento calculado. Si se trata de cuestiones personales, a veces el camino a tomar es la separación pacífica, jamás violenta. Pero si se trata de asuntos de orden social o comunitario, nuestro compromiso como cristianos no puede ser la inercia, sino todo lo contrario, pues esa apatía que a lo largo de la historia muchos líderes religiosos han mal aconsejado, es tomada por Dios como simple cobardía, y esto está debidamente fundamentado en la Epístola Universal del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 17, cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hubo un hombre sabio llamado Martin Luther King, que dijo, no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y esta célebre frase no debería olvidársenos jamás, pues hoy más que nunca la maldad se extiende como un manto maldito que cubre a toda la tierra bajo la mirada apacible de quienes creen que deben permanecer maniatados para no meterse en problemas. Esto, si acaso no son cómplices directos de lo que sucede. Sin perjuicio de lo antedicho, tengamos presente lo escrito por Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3, verso 12, que dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ahora, añadamos a todo lo dicho un pasaje muy importante que lo encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 4 versos 30, 31 y 32 que dicen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, danos sabiduría para cultivar nuestra paciencia y hacer de ella una bendición para nuestra vida y también para la de otros, para no caer en garras del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorara, para entender y tomar decisiones en el momento oportuno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares.
para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.